Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, pero antes que comenzar capítulo 4, les advierto que realmente necesitan haber visto el estudio de capítulo 3 para mejor entender lo que vamos a mirar en capítulo 4. Principalmente porque el pobrecito sacerdote que en los medios años separó los libros de la Biblia en capítulos y versículos, realmente en las cartas no hizo un buen trabajo. Y los primeros 13 versículos de capítulo 4 realmente van con los últimos versículos de capítulo 3. Si no han visto el estudio de capítulo 3, por favor, vaya a ese estudio primero. Voy a tratar de recordar, a poner ¿cómo se dice? El link para poder oprimirlo a llevarte a ese estudio para ver ese primero. Si no lo logro hacer, si buscas en Facebook o en YouTube el Salvation Army Atlanta International Corps, International. Y la página de ellos tendrá todos los estudios para que lo puedes encontrar ahí. Pues vamos a comenzar con capítulo 4. Solamente vamos a mirar los primeros 13 versículos porque desde el 14 en adelante realmente van con capítulo 5. Como dije, ese pobrecito monje que lo separó en las cartas, especialmente en las epístolas, realmente se equivocó mucho. En otros libros estaba bien, pero en estos no sé cómo lo separó así. Pero vamos a mirarlo. ¿Ok? Pues, capítulo 4. Vamos a mirar simplemente versículos 1 y 2 primero. ¿Ok? Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Vamos a parar ahí. Ok. Pues, como dije, tiene que ver con capítulo 3. En capítulo 3 estamos hablando de los judíos que iban a entrar en la tierra prometida. Están a la orilla del desierto y han mandado los 12 espías y el pueblo decidió que no querían entrar a la tierra prometida porque parecían gusanos comparado al los poderosos ejércitos y ciudades que se encontraban en la tierra prometida. Y habían dos que dijeron que no, que sí se puede, con Dios sí se puede. Pues Dios se enojó con esa generación y les dijo que no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar al descanso porque no tienen fe conmigo, no tienen fe en mí. Y eso es como termina el capítulo 3 y el 4 comienza con cuidémonos, por tanto, por tanto eso, cuidémonos, que no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos, los judíos antes, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Los que prestaron atención a ese mensaje eran Josué y Caleb en ese tiempo, y ahora los cristianos están prestando la atención que Jesús es el prometido Mesías y que aquí el autor de Hebreos está diciendo, mira, cuídense, cuidado, que no sean como esos que no entraban al reposo de Dios
porque no tenían fe. Sabían, habían oído el mensaje, pero no tenían fe. Y por esa razón no podían entrar. Pues, esto sigue un poquito más. Versículos 3 al 5, creo. Sí, 3 al 5. Vamos a leerlo. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Ok. Otra vez. ¿Recuerdas como he dicho en capítulo 1 y 2 y 3? Hay referencias a escritura del Antiguo Testamento, la Biblia judía. Este tiempo es la Biblia judía, es lo que ellos tienen, los judíos. Y ellos, el autor de Hebreos está usando el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, para enseñar a los judíos cristianos que están pensando en volver al judaísmo y dejar atrás Cristo como el Mesías. Usó en capítulo 3 Salmo 95. Y entonces repitió unos versículos de Salmo 95 otra vez en capítulo 3. Pero aquí él está usándolo otra vez, otro versículo, aquí que dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Eso es el versículo 3, pero en versículo 5 dice, y el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Lo dice 3 veces entre capítulo 3, versículo 7 y 4, 7, o 4, 5, 4, 3. No, 4, 5. Lo dice 3 veces. ¿Recuerdas que yo hablé acerca de la gramática hebreo y que ellos no tienen superlativos? Que ellos no tienen bueno, mejor todavía. No. Déjame ver. No. Grande, más grande, grandísimo. No. Grandísimo. No. Ok. Bueno, en español es un poco diferente también. Pero en hebreo no tienen nada de eso. Y si quieren hacer un superlativo, es decir, lo que es más importante o más grande o algo así, más pequeño, los repiten. Y el autor aquí repite este versículo 3 veces. 3 veces lo repite. Cuán importante debe ser esta frase, esta oración. Y jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. Hay tantos en el mundo hoy que piensan, que creen, que dicen que Dios, si Dios es amor, Él no va a quitar nadie del cielo, menos puede ser los peores de los peores, como Hitler. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios nos está advirtiendo. Jamás entrarán en mi reposo. Si no tienen fe en mí, si no han puesto su fe en mí, si no han puesto su confianza en mí, si no me han enseñado esa confianza, no tienen nada. Puede ser que saben la Biblia entera, pueden memorizarla todas, conocen todas las historias. Yo me crié en la iglesia, mis padres son pastores, mis tías y tíos son pastores, mis abuelos, abuelas son pastores, 2 bisabuelos eran pastores. Yo me crié
conociendo la Biblia. Enseñé escuela dominical de los 14 a 17 años y 26 a 29 años. Yo estudié de joven, teenager, 5 años de estudios bíblicos en la iglesia para cadetes locales, para los salvacionistas, saben lo que eso es. Y también enseñé cadetes locales cuando era más grande. Yo conocía la Biblia. Pero yo tuve 26 años de edad cuando por fin entregué mi vida completamente a Dios. Tantos años, hubo un tiempo cuando pedí que Cristo fuera mi Salvador y que mis pecados fueran pagados por su sacrificio, pero no estaba dispuesta a entregar mi vida a Él. Entregué mis pecados, pero no me entregué yo misma. Y Él perdonó mis pecados, pero continuaba a pecar. Y trabajé con cuando trabajaba en restaurante, había un chef que cocinaba, que era hijo de pastor, diferente iglesia. Y él y yo nos discutábamos mucho de esto, porque yo sabía que yo no estaba viviendo la vida que Dios quería para mí. Yo no había llegado al punto de entregarme completamente a Dios. Y él decía que si muriera yo iría al cielo, y yo decía que no. Yo sé que si yo muera ahora, no voy al cielo, porque no he puesto mi confianza completamente en Dios. Suficiente para entregar mis pecados una vez ahí, pero, y él dice, pues eso era cuando lo hiciste, cuando pediste perdón de los pecados. Y yo dije que eso no es suficiente. Y eso no cambió mi forma de vivir. Si la verdad es que creo que Él es el Señor de señores, ¿por qué no es Señor mío? Es Salvador, pero no es Señor. Y eran los 26 años de edad cuando yo por fin dije, Señor, tú sabes, yo he estado encargada de mi vida por 26 años, ¿y de qué? ¿Cómo ha salido eso? Nada. Señor Jesucristo, mi Salvador, necesito que tú seas mi Señor. Cámbiame de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Yo he intentado vivir una vida cristiana y no la he hecho. Necesito tu ayuda. Voy a confiar en ti. Y ese día mi vida cambió completamente. Completamente cambió. Y era unos meses luego, menos que un año luego, cuando él me llamó a ser pastora oficial en el Ejército de Salvación. Y yo sé que si él hubiera tratado de decir eso al comienzo, puede ser que yo lo hubiera rechazado completamente, porque eso no era lo que yo tenía planeado para mi vida. Mis planes eran ser maestra de niños. Y eso no iba a ser. Y tantos meses luego, cuando él me había estado enseñando enseñándome su liderazgo, y yo paso a paso creciendo en él, llegó ese tiempo cuando él comenzó a llamarme a ser pastora, y yo le dije que yo no quería, que eso no eran mis planes. Hasta por fin llegué al punto de reconocer que yo iba contra la voluntad del Dios que yo había escogido, que fuera mi Señor. Y cuando por fin decidí seguir la voluntad de Dios, mi vida cambió completamente. Porque eso es lo que Dios está buscando. Él quiere darnos reposo aquí en la tierra en una forma que no va a ser ni cerca a cómo va a ser en el futuro, en el cielo con Él.
pero Él quiere que tengamos un poco de reposo hoy en día. Hay versículos en la Biblia que nos dice que Él quiere darnos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere darnos esperanza cuando otros miran, ¿cómo puedes tener esperanza en el medio de esta tormenta? Él quiere darnos eso, pero Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Tenemos que hacerle caso a Él. No solamente saber acerca de Él, pero seguirle. Y aquí Él está diciendo, mira, jamás entrarán a mi reposo a menos que yo sea el Señor de tu vida. Necesitan hacerme caso. Los judíos no entraron a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto porque no tenían confianza para seguir a Dios donde Él les estaba mandando. Y Él dijo, pues entonces ustedes no van a tener ese reposo. Otros van a tenerlo, los hijos de ellos, los nietos de ellos, pero no ellos. Y con nosotros, Él nos está diciendo aquí, ahora, el hoy, Él nos está diciendo, si ustedes no tienen la confianza, pues entonces no van a entrar a mi reposo. Otros sí, pero tú no. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo. Versículos 6 y 7. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Y este es otro versículo de Salmo 95. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Vamos ahí. Ahí dice, los primeros que oyeron este mensaje no le hicieron caso. Por su desobediencia no entraron al reposo. Ahora, entonces, por eso Dios dijo, pues, el futuro y ahora el pasado de los judíos cambió en ese momento, con esa decisión. Con otras decisiones habían otros problemas. Pero el futuro de Israel, de todos los judíos, cambió en ese momento. Porque no tenían la fe para cumplir la voluntad de Dios. 40 años luego, cuando los hijos entraron fuerte, pero se cansaron. Y por causa de cansar y no quitar a todos los paganos de esa tierra, pasaron siglos en batallas contra personas, los descendientes de los que no habían quitado de ese terreno que pertenecía a ellos, pero no siguieron, fallaron seguir completamente la voluntad de Dios. Esa es otra advertencia. Primero, hacerle caso y entonces no dejarlo a la medias, a la mitad. Seguir. Cuando cosas se ponen más duras, cuando pasa tiempo y todavía hay las batallas, sigue siguiendo a Dios, porque el futuro tuyo será mejor si sigues siguiendo a Dios. Puede ser que parece difícil. El futuro de los judíos, si ellos hubieran echado todos los paganos fuera, no hubieran tenido todas esas batallas por tantos siglos, no hubieran sido llevados prisioneros a Babilonia, no hubieron tantas cosas, perdieron ese reposo que Dios quería para ellos, porque lo hicieron a la media, lo hicieron a la mitad, dejaron de hacer. Y eso es, el autor de Hebreos está hablando a judíos cristianos que están a la media
y están mirando para atrás diciendo, bueno, puede ser que volvamos así, no seguimos completamente lo que la Biblia nos está diciendo. Y Dios está diciendo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y quiero leer el 8 al 11 porque hay otra cosa aquí, otra vez. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hubiera hablado posteriormente de otro día. Por, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Enforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Okay. Comienza aquí diciendo, mira, si Josué podía haber dado a ellos el reposo, entonces Dios no hubiera tenido que mandar a Jesús a decir que hay otro día, hay otro tiempo. Pero Josué no era humano, no podía dar ese reposo completo que los judíos necesitaban, que nosotros necesitamos. Y por esa razón Dios escogió otro día. Tenía otro día. Y era el día que nació Jesús y vino a la tierra Jesús. Pues, porque para entrar al reposo de Dios, el descanso de las suyas, tenemos que mirar al ejemplo que Dios nos ha dado. Que en la Biblia nos dice que en el séptimo día Dios descansó. Después de hacer toda la creación, Dios descansó. Y la pregunta que me viene a la mente a mí es ¿por qué necesita Dios descansar? Porque Él es todopoderoso. Hacer toda la creación no es nada para Él. ¿Por qué necesita descanso? Pues un reposo. Descansar. Es un ejemplo para nosotros de el reposo que viene. Hay un reposo básico aquí en la tierra de un día de 7 descansamos. Eso es algo judío cristiano, los musulmanes lo adoptaron también, pero hay muchas partes del mundo donde no hay descanso ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no creen esto, no creen en este Dios. Y sus dioses no les han dado días libres, no les dieron un día de reposo. Pero realmente no es solamente para el hoy en día. Este cuerpo necesita descansar de vez en cuando. El séptimo día es una buena idea, un buen tiempo, Dios sabe un buen horario. Pero el reposo completo es cuando estamos en el cielo con Dios. Yo conozco muchas familias, unos que tienen recién nacidos, y la queja más grande es que están tan cansados porque no pueden dormir suficiente porque el bebé está llorando, necesita cambiar los pañales, darle de comer, y hay tantos que están tan cansados. Pero también cuando los hijos son un poquito más grandes, los padres están cansados por ir de aquí para allá y cuidarlos y hacerlos, y cuando se hacen más grandes se preocupan por ellos, y si están seguros, si aprenden cómo manejar, y los padres hay tanto estrés que no pueden descansar porque tienen todas estas preocupaciones. Hay la preocupación de enfermedades, vamos a decir que eres un estudiante y tienes un examen el próximo día y hay un libro que no has leído todavía, que se va a encontrar en ese examen. ¿Vas a descansar mucho esa noche? No.
Vamos a decir que en el trabajo tú tienes un proyecto que se debe en 2 días, pero ni siquiera lo has comenzado. ¿Vas a descansar mucho en los próximos días? No. Hay tanto en esta tierra, en esta vida, que nos da cansancio, nos da estrés, nos da preocupaciones, tantas cosas. Y el reposo de Dios que Él tiene para nosotros es exactamente lo opuesto. No vas a tener cansancio, jamás. No vas a tener ninguna preocupación, ninguna estrés, ninguna enfermedad. No hay nada. Ese reposo que Él quiere para cada uno de nosotros es un reposo completo. El reposo de cada 7 días aquí en la tierra es nada comparado a lo que Él tiene planeado, pero es un vistazo. Y aquí nos está diciendo, mira, esforcemos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia, para que nosotros no seamos la razón que otro caiga. Que nosotros seamos un ejemplo de obediencia y no de desobediencia. También nos está diciendo eso, porque Dios quiere quiere todo el mundo que vaya con Él. Pero nosotros somos el ejemplo. Y Él nos está diciendo, mira, cuidado. Versículos 12 y 13. Estos son versículos bien conocidos. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero parar ahí un momentito. Fíjate, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué era ese versículo que se dijo vez tras vez? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Tú eres una creación, yo soy una creación. No hay nada escondido a Dios. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo escondido. Él lo sabe. Él sabe tu corazón. Él sabe lo más profundo de tu ser. Él sabe tus pensamientos, tus intenciones. No endurezcan el corazón. ¿Sabes la verdad? Cristo es Salvador, debe ser tu Señor. Y Dios sabe las intenciones de tu corazón. Síguele a Él, para que puedas entrar a ese reposo de Dios. ¿Sabes? El ejemplo que Dios nos dio tomando el 7º día libre no era porque Él tenía cansancio. Era para decir, he cumplido lo que yo estaba haciendo, que era la creación. Él lo hizo y paró. Ya, no hay nada más que tengo que hacer. Ya todo que iba a crear ha sido creado. Y ahora va a funcionar como lo he hecho. Y tomó un día de reposo. ¿Sabes? Ese reposo de Dios
ese reposo final, ese reposo que Dios quiere para nosotros. Es como decir, ya has cumplido todo, bien hecho. Ahora a tu descanso, a tu reposo, que no vas a tener temor, no vas a tener cansancio, no vas a tener estrés, no vas a tener preocupaciones, no vas a tener enfermedades, no vas a tener nada de eso. Yo quiero, y tú has hecho tu deber, y ahora entra al reposo de Dios. Y me hizo pensar, porque conozco a alguien que ha perdido a su padre esta semana, pero me hizo recordar también, porque en el hablar con la hija, me hizo recordar a mi abuela, la mamá de mi papá. Mi papá, mis padres pasaron 33 de 40 años casados como misioneros pastores fuera de los Estados Unidos, en Latinoamérica y el Caribe. Y fueron bueno, cuando se jubilaron, mi abuela ya a ese tiempo vivía en un lugar con apoyo, ayudantes, no era un hogar de ancianos, pero era un lugar donde tenían una enfermera y ayudantes para hacer las camas y cosas así, a lavar la ropa. Ella vivía en ese lugar. Y mi tía la recogió y la trajo a donde iba a tener el servicio de jubilación de mis padres. Y ella estaba muy confundida porque estaba había pasado por lo menos un año viviendo en ese lugar donde el desayuno era a esta hora, el almuerzo a esta hora, la cena a esta hora, la enfermera traía sus medicinas a esta hora y a esta hora, lo que sea, y ella no tenía que preocuparse nada, pero ahora estaba en otro sitio y, me dejaste dormir demasiado, ahora no voy a poder tener desayuno. Y mi tía, no, pues estamos aquí libres, podemos comer cuando queremos. Pero ella, mi pobrecita abuela, tenía mucho estrés, muy preocupada por todo. Y nosotros estábamos pensando, está en el programa para hablar durante el servicio de jubilación de mis padres. ¿Cómo va a salir eso? Te digo, ella se paró detrás de ese lugar, ¿cómo se dice en español? ¿Dónde se paran los pastores cuando predican? Y ella, que había sido una pastora por muchos años, ella se paró ahí y compartió palabras bellas. Perfecto. Hablando del pasado y la familia, mi papá y a mis padres, y nos habló bien, bien. Entonces salió de ahí y volvió a ser muy preocupada de todo. Y por esa causa, mi tío decidió llevarle de vuelta 2 días más temprano, que lo habían planeado para que ella podía tener su régimen otra vez, para que podía tener su desayuno a la hora de desayuno, etc. Ella, eso era el lunes. El martes, en la noche no podía dormir. Ella se quedó hablando con la enfermera del piso acerca de la familia, los hijos, el hijo que recién se jubiló, que es el hijo menor de los 3 hijos. Ella también tenía una hija, pero mi padre había vivido en otros países por tantos años que ella estaba contenta que había vuelto, ahora está jubilado, está bien, seguro. Y ella fue hablando por varias horas. Y se puso muy tarde y por fin ella dijo a la enfermera, bueno, estoy lista para irme. Y ella se levantó y fue a su cuarto y fue a dormir. En la mañana la encontraron que habían muerto durmiendo en su cama. Y la enfermera nos dijo a la familia que no pensó nada de ello porque ya era anciana, tenía casi 95 años, pasó así bien, tranquila, hasta que vio en la esquina, en una silla,
había puesto su uniforme completo del Ejército de Salvación, porque era pastora en el Ejército de Salvación, y eso era el uniforme que iba a usar para enterrarla. Y la enfermera recordó esas últimas palabras: estoy lista para irme. Es como en pensar atrás ahora. Pensamos que ella esperó. Ella tenía en su mente que su deber era cuidar a sus hijos. Pero ahora que mi papá había vuelto a los Estados Unidos, estaba jubilado, se iba a quedar ahí quietecito, ella estaba lista. Su deber se había cumplido. Y ella fue a su reposo. Ojalá que sea lo mismo para mí, que sea lo mismo para ti. Dios no quiere tener que decirte que jamás entrarás en mi reposo. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que ser el Señor de tu vida. No lo dejas atrás. Él sabe tu corazón, conoce tu corazón. Tienes que reconocerle a Él. No solamente conocer acerca de Él, pero que Él sea el Salvador y Señor de tu vida. Hasta la próxima. Para poder reírme ahora. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Chao.